Hoy vamos a hacer un break. Hoy y dentro de 8 días vamos a hacer un pequeño break para hablar algo correspondiente a estos días y a este tiempo. Segunda de Timoteo 1. Nuevo Testamento, el guitarra. Muy bien, mis hermanos. Verso 9, ¿lo tienen? Segunda de Timoteo 1, vamos a leer verso 9 y vamos a leer verso 10. Dice la palabra, Él ¿nos qué? Salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Sí dice lo mismo su Biblia? Bueno, ya hemos orado esta mañana, mis hermanos, así que vamos a la Escritura. ¿De qué se trata la Navidad? Regalos, Wilmer, comer, novenas, salir a pasear, dime Juani, compartir en familia, bien. Dime Johan, muchachos vinieron, dime el nacimiento de Jesús. En realidad para nosotros la idea debería estar muy clara, mis hermanos. Esta semana me encontré con un amigo y entonces él anda por ahí en unas cosas doctrinales un poco raras. Entonces me decía el hebreo, el griego. Bueno, está bien, pues yo no sé mucho de hebreo y de griego, pero ¿de qué se trata la Navidad? Pues es que hermano, es una fiesta pagana que no sé qué, qué tal. Pero ¿de qué se trata la Navidad, hermano? Relájese. No del hebreo, la fiesta de no sé qué. Bueno, ahí duró dándome el hora hasta la estación del Restrepo y no me supo decir de qué se trata la Navidad. Pues hermano, no voy a entrar en discusiones bizantinas. Si es la fecha, si no es la fecha. Ok, hermano. Después podríamos hablar de eso. Si tuviera un recordatorio especial para nosotros como creyentes en la Navidad, deberíamos recordar a quién. Sencillo, ¿sí o no, Edgar? A Cristo, sencillo, es a Cristo, no más. Así que esta mañana vamos a hablar unas pequeñas cositas y ojalá unas pequeñas ideas empiecen a quedar un poco más claras en nuestra mente para hablar esta mañana de quién, de Cristo. Las personas estos días están celebrando Navidad, el nacimiento, el niño. Pero en realidad, ¿saben de qué se trata el asunto? Nosotros como iglesia en realidad sabemos de qué se trata el asunto, porque eso debería estar claro en nuestra mente. Si hubiese un motivo para celebrar, nosotros los creyentes deberíamos seríamos los primeros. ¡Ay, qué buen motivo para celebrar! ¡Qué buen motivo para recordar a nuestro Señor! ¡Qué buen motivo para reunirnos como iglesia y recordarnos a Cristo, a su nacimiento! ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Bueno, esta mañana vamos a ver algunas de esas cositas. Permítame iniciar con esta ilustración, hermano. Supongamos que usted se va a morir. Ya. Le quedan, segundito, 8 días de vida. Es una suposición, segundo nomás, hermano. Lo anulo, dice segundo. Y segundo, tiene la oportunidad de usted dar sus últimas palabras. Ustedes van a tener la oportunidad de escribir sus últimas palabras, John. Va a escribir usted sus últimas palabras. ¿Qué va a decir? ¿Qué diría? ¿A quién le enviaría esas palabras? ¿Qué dirían esas palabras? No sé si yo le escribiera a Edgar. Ay, Edgar, ¿se acuerda cuántos conciertos tuvimos? ¿Se acuerda cómo la pasábamos nosotros? ¿Qué diríamos nosotros?
Bueno, mis hermanos, segunda de Timoteo. ¿Quién escribe Timoteo? ¿Quién? El apóstol Pablo. ¿Alguno recuerda en qué condiciones está para escribirlo? En la cárcel. Bueno, mis hermanos, aquí vamos a encontrar las últimas palabras, German, del apóstol Pablo. Esta carta tiene un tono así como un poco sombrío. Pablo está prisionero. Va a ser la última prisión de Pablo. Él sabía que pronto iba a morir. Probablemente estaba en un frío calabozo allá esperando ya la muerte. Resulta que un señor por ahí, un tal llamado Nerón, se le dio por levantar una persecución fuerte contra la iglesia, y esa persecución se esparció por todo el mundo. Fueron torturas, fueron asesinatos, y bueno, ahí tenemos al apóstol Pablo. Así que mientras Pablo está esperando su muerte, porque él ya sabe que va a morir, escribe sus últimas palabras. ¿Y se las va a escribir a quién? A su querido amigo Timoteo. Ya las vamos a dar cuenta que sí. O bueno, más bien ustedes van a leer después. Este muchacho, Timoteo, se había convertido como en el hijo para el apóstol Pablo. Había sido su compañero durante el segundo, tercer viaje misionero. Pablo lo dejó en Éfeso. ¿Se acuerdan que repasamos algunas de esas cositas cuando estuvimos estudiando Hechos? Entonces Pablo le va a escribir a su amigo Timoteo. Timoteo se acuerda cuando hicimos para el segundo y el tercer viaje y viajamos y fuimos a aquellas playas. ¿Se acuerda cuando subimos allá por las montañas? Pues no, eso no es lo que le va a recordar el apóstol Pablo a Timoteo. Pablo oraba constantemente por Timoteo, su amigo, su compañero de viaje, su hijo en la fe, y un gran líder que se convirtió luego en la iglesia. Y esos dos hombres pues ahora van a estar separados por la prisión que va a sufrir el apóstol Pablo. Sin embargo, sus oraciones siempre estuvieron ahí presentes. El apóstol Pablo siempre orando por Timoteo, y Timoteo siempre orando por el apóstol Pablo. No sabemos en qué momento Pablo y Timoteo se separaron por última vez. Parece ser muy probable que fue durante ese último arresto del apóstol Pablo, donde lo llevaron a Roma. Cuando nosotros vemos unos versos atrás, nos vamos a dar cuenta de lo entrañable que era Timoteo para el apóstol Pablo. Pues dice que sus lágrimas se derramaron, y eso revela como la profundidad de la relación que ellos tenían. Así que Pablo, en estas condiciones, se va a despedir de su amigo Timoteo. Y se va a despedir con unos muy buenos consejos. No se va a despedir diciéndole: ¿se acuerda, Timoteo, lo chévere que la pasábamos en la playa? Ay, ¿se acuerda cuando nos sacaron corriendo? ¿Se acuerda esa paliza que me dieron cuando...? No. Pablo se va a despedir de Timoteo, y se va a despedir de una manera muy especial, y se va a despedir dándole muchos consejos a Timoteo. Sí le va a decir: recuerde, pero no le va a decir: recuerde cómo la pasábamos de chévere allá en la playa. No, le va a decir: Timoteo, recuerde la sana doctrina que has recibido. Le va a dar unos consejos donde le recuerda: Timoteo, acuérdese, por ejemplo, de la inspiración de la escritura. Acuérdese de la elección divina. Acuérdese, por favor, Timoteo, de la sana doctrina. Y le va a hacer un énfasis muy, muy especial sobre la obra de Cristo. Timoteo ya no va a morir. Timoteo ya no hubo qué más hacer. Acuérdese de la obra de Cristo. Verso 9, mis hermanos. Entonces entremos en acción, así dándoles alguito de contexto. Mire cómo inicia el verso, mi hermano. Esta mañana hay una cantidad de riqueza en estos dos versos
que yo voy a tener que pasar muchas cosas por alto. Espero que usted en su casa, ahí le dejo, hermano, va que se motive esta semana en su devocional y pueda enriquecer lo que yo le pueda decir esta mañana. Quizás yo esta mañana solo pueda provocar algo en su pensamiento para que usted lo alimente un poco más esta semana. A ver, recuérdeme, ¿cómo es que empieza el texto? ¿Quién nos salvó? Paremos ahí. ¿Quién nos salvó? Él nos salvó. Pregunta, ¿él quién? ¿Quién? Bueno, en realidad se está refiriendo a la obra del Padre, lo vamos a descubrir en el texto. En realidad se está refiriendo inicialmente a la obra del Padre, el origen de la salvación. ¿Dónde está? En Dios, en el propósito propio de ¿quién? De Dios. ¿De dónde emanó la salvación? ¿De Dios? ¿De quién fue la idea? De Dios, de su propia voluntad. Fue un ejercicio de poder, hermano, más grande que el haber hecho los cielos y la tierra. Hay tanto poder desplegado del Señor salvando como lo hay cuando nosotros leemos Génesis capítulo 1. Nosotros a veces pensamos que el poder de Dios está manifiesto cuando tenemos una reunión como esta y el Señor empieza a sanar hígado, riñón, corazón, cabeza. No. La mayor obra de poder, donde el Señor despliega todo su poder, es mostrando su salvación. Salvando. Fue un ejercicio de poder de su propia voluntad. ¿Cuándo? ¿Cuándo decidió el Señor salvarnos? Sí, Señor, ya lo vamos a ver, en su eterno propósito de gracia, en Cristo Jesús, antes que el mundo empezara, hermano, Él decidió salvar. Dios nos salvó, y noten cómo va el texto, por favor, léalo. Dice, Él nos salvó, ¿y qué? Y llamó. A ver, el guitar, comprensión de lectura muy sencilla. ¿Qué está antes del llamado? La salvación. Ordo salutis in acción, hermano. ¿Sí o no? Nos salvó y nos llamó. Note, el llamado no es antes que la salvación. ¿A qué idea les trae a su mente? ¿Ah? ¿Algo de la soberanía de Dios? ¿Qué tal la elección de Dios? ¿Qué tal el decreto de Dios o no, Andrés? Por esto, nos salvó viene antes que nos llamó. Dios ha cumplido el mayor acto de poder, es decir, nos salvó. Vuelvo a decirlo, no es sanando donde el Señor hace su mayor muestra de poder, es salvando, es trayendo corazones, trayéndolos en arrepentimiento y fe. ¿Corazones buenos? Malvados. Porque usted y yo estábamos ahí. Ni para qué le recuerdo su corazón, pero recuerde su corazón y se va a dar cuenta que el Señor fue y extendió todo su poder, hermano, para traernos. Dios ha establecido desde antes de la creación el plan de redención. Escúcheme lo que le voy a decir, hermano, porque cuando nosotros tocamos temas como esta, elección, predestinación, el decreto de Dios, parece que nos chirrean los dientes, ¿no? Parece que hay algunos que chirrean los dientes, golpean la mesa y quieren decir ¡no! ¿Pero cómo así? ¿Que es Dios el que elige? ¿No? ¿Acaso no soy yo el que vengo? ¿Acaso no soy yo el que tomé la decisión de venir? Pues no, hermano, déjeme decirle que el Dios de la Biblia es esencialmente soberano y no funciona por condicionantes. ¿Cómo empieza el texto? Él nos salvó. ¿Quién nos salvó? ¿En qué condiciones estábamos nosotros cuando el Señor nos alcanzó y nos salvó? Recuérdenme algunos de ustedes. Muertos. Bueno, ¿cómo más? Malvados, perversos, muertos, depravados, hijos de la
ira. Hijos de desobediencia. Muy buena gente nosotros. No, Señor. En esa condición estábamos. Y el Señor dice, yo los salvo. Porque yo soy soberano. Porque yo quiero. ¿Qué vio el Señor en nosotros, Daniel? Y sabe que mi hermano, ya que su merced me dice el pecado, ni siquiera el pecado, porque el Señor es soberano y el Señor salva sin condicionante. Se lo dramatizo esta mañana. Está Adán, está Eva, y el Señor ha hecho todo el plan, ¿no? Bueno, ok, que empiece a contarse los tiempos. De pronto cae Adán, de pronto cae Eva, pecan, y entonces el Señor entra en pánico en el cielo. Llaman a Gabriel, llamen a los ángeles. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No me esperaba con la que me está saliendo Adán y con la que me está saliendo Eva. ¿Qué hacemos? ¿Sí? ¿Le suena eso muy soberano? No, Señor. Ni siquiera el pecado condiciona la salvación del Señor. El Señor salva porque Él es soberano y no funciona por condicionante. El Dios de la Biblia salva al pecador porque quiere, no porque el pecador vaya a pecar. ¿Me estoy dando a entender? ¿Duro o no? No es que el pecador va a pecar y entonces va a ser condenado a muerte. Que pobrecito. Sí, toca salvarlo. No. Si hay alguna motivación, ¿está en quién? En Él mismo. Por su propia gloria. Así que ni siquiera nosotros eso aportamos. Dios definió todo esto en el plan de redención. El Padre va a enviar al Hijo y este enviar toma lugar, hermano, antes de la fundación del mundo. Por eso dice Gálatas, cuando vino el cumplimiento del tiempo, vino Cristo y listo. ¿Se han leído el texto? Llegado el tiempo, vino, listo. Estos días, ¿no? Que estamos de celebración. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Es que si no hubiera venido Cristo, ¿qué hubiese pasado con nuestra salvación? El plan del Señor está desde antes de que dijeran, bueno, que empiece a correr los tiempos. Ya estaba un plan de salvación. Me gusta recordar mucho una frase de un pastor llamado Samuel Pérez Millos, y él dice, antes de que él dijera sea la luz, él dijo sea la cruz. Espectacular. Antes de que Dios dijera sea la luz, él dijo sea la cruz. Génesis 1:1 dice en el principio. O sea, lo primero que Dios hace es ¿qué? Crear el tiempo. En el principio. Y antes de hacer el principio, por lo que el Señor nos comunica en la Escritura, dice, ustedes ya estaban en mí y en mi plan eterno. Y voy a enviar a mi Hijo. Y llegado el tiempo, mi Hijo va a ir y va a nacer y va a ser hombre y va a tomar una forma humana. Y se va a revestir de humanidad. Podríamos hablar de estas cosas, hermano, pero ahí me emociona. Él nos salvó. ¿Está clara esa idea? ¿Qué sigue diciendo el texto? Lea su Biblia, hermano, para que después no diga que yo los engañé. Dice, ¿y llamó con qué? Con un llamamiento santo. Y aquí voy a hacer una claridad. Porque hay algunas personas, Juancho, cuando nos escuchan hablar de la elección, de la predestinación, del decreto de Dios, dice, ustedes son los que creen que la salvación no se pierde. Hermano, nosotros como iglesia, por lo que la Biblia nos comunica, creemos que la salvación no se pierde. Entonces algunos detractores de la Escritura, porque no son de nosotros, dice, ustedes son los que dicen que la salvación no se pierde, o sea que ustedes son los que dicen que uno puede hacer lo que sea, vivir como sea, porque ya somos salvos. No. Siéntese y vamos a hablar y vamos a charlar, porque eso no es lo que yo he dicho. Yo sí creo que la salvación
no se pierde. Les estoy diciendo, vayan hermanos a hacerlo, vivan en su pecado y denle rienda suelta a su pecado. ¿Sí? No, eso no nos dice la escritura. ¿Se dan cuenta que sigue diciendo el texto? Dice, y nos llamó con un llamamiento santo. Creo que es John Owen, segundito, el que dice, el Dios que dijo sean salvos, también dijo sean santos. Sí, esa es nuestra vida, esa es la vida del creyente. Dios siempre toma la iniciativa cuando llama, atrae a los creyentes hacia Él, pero también les da una vocación. Sean santos. Así que si usted quiere escuchar mi argumento completo, estoy diciendo que creemos por la escritura que la salvación no se pierde, pero no le estoy diciendo vaya viva en su pecado y vaya viva como le parezca. No, la Biblia dice sea santo, en santidad, apartado para el Señor. ¿Saben cómo vivir en santidad? Bueno, sí que nos iríamos largo, pero ahí el Señor nos lo ha comunicado. Dios nos reclama enteramente para Él. ¿Lo vieron? Dice, y llamó con llamamiento santo, nos llamó a una vida santa. En el contexto, hermanos, se relaciona con la voluntad de Dios para con su pueblo. Y el pueblo del Señor sabe cuál es su voluntad. ¿Por qué? Porque nos la ha comunicado a través de la Escritura. Ustedes y yo, mis hermanos, ¿conocemos cuál es la voluntad de Dios? Sí. ¿Dónde está? Ahí está. Y necesitamos comunicárnosla los unos a los otros. Ahí está la voluntad del Señor. No es tan difícil. La voluntad de Dios siempre ha sido para su pueblo y para su pueblo santo. Note, el texto va diciendo, Él nos salvó. ¿a quiénes? ¿A quiénes? Sí, a los suyos, a sus escogidos. Pelea uno con esas verdades, no, pero no es posible, no puede ser que yo sea el que lo escoja. Y chirriamos los dientes. Él lo dice ahí, Él nos salvó. Y a esos que salvó, les dice, los llamó con un llamamiento. Esa es, ahí va cogiendo forma toda la doctrina. Hermano, la obra del Mesías ha restaurado la imagen divina perdida con la rebelión de Adán y Eva. Ahí está su propósito. Repasemos historia. Adán y Eva pecan, pero inmediatamente, no por condicionante, sino porque el Señor soberanamente ha decidido salvar, viene una promesa de salvación. ¿Recuerdan Génesis 3:15? ¿Alguno lo recuerda? ¿Cómo dice? Duro, Juancho. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás. Ahí está la promesa ahí está la promesa del Evangelio. En el plan de redención del Señor se había establecido que el Padre enviaría al Hijo. Y cuando llega el tiempo, el plan y el enviar de Dios, dijo, el Padre le dice al Hijo, llegó el tiempo, puedes partir. Llegó el tiempo, ve. ¿Y qué pasó? Fue. Padre, pero ¿por qué no volvemos a repasar el plan? No. Y venido el cumplimiento del tiempo, vino Él. Ahí está Navidad, ¿o no lo ven? Ahí está Navidad. Ven, miremos Gálatas 4 porque no quiero dejarlos con ese texto así como volando. Gálatas 4:4. Dice, pero cuando vino el ¿qué? ¿Cuando vino el qué, hermano? Cumplimiento del tiempo. Note lo que dice el texto. Dios envió a su Hijo nacido de mujer y bajo la ley. ¿Para qué? Para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Pero no vamos a hablar de Gálatas. Es espectacular ese texto. ¿No ven ahí lo que nosotros celebramos de Navidad? Vino el cumplimiento y el Hijo vino. Volvamos a Timoteo, hermano.
¿Se dan cuenta entonces? No puede separarse la voluntad de Dios y no puede separarse del carácter de Dios. Él nos salvó. Él nos llamó. Y parece que el texto es tan... que el apóstol Pablo está empecinado en dejarle cosas muy claras a Timoteo. No solamente le dice, Él nos salvó, Él nos llamó, sino que sigue diciendo el texto. Lea, hermano, lea. Llamamiento santo. Y no por nuestras obras. No, como, todo ese texto, hermano, está condensando una cantidad de cosas ahí. No conforme a nuestras obras, no teniendo en consideración nuestras obras, ni en su elección, ni en su llamamiento. Note, Él nos salvó conforme a nuestras obras. No. Él nos llamó conforme a nuestras obras. No. No hay consideración de nuestras obras, ni para su elección, ni para su llamado. El Señor mira a Andrés y dice, este muchacho, tan buena gente que se ve buen muchacho, salvémoslo. Es buena gente, Andrés, salvémoslo. Y Jason, ni se diga, salvémoslo. ¿Qué vio el Señor en este muchacho? ¿Qué vio el Señor en este muchacho? Y eso golpea, no, pero es que... hermano, volvemos, ni siquiera nuestro pecado. El Señor ve por su propia gloria, el Señor decide salvar a este depravado y el Señor decide salvar a este malvado, porque todos estamos ahí representados en estos dos personajes. ¿Sí o no? No dice la palabra, no conforme a nuestras obras, Andrés, no teniendo en consideración nuestras obras, note, ni en su elección, ni en su llamado, enteramente a causa de su amor gratuito, el Señor nos eligió. Gracia que nos es dada en su propósito eterno. ¿En quién? En Cristo. ¿Cuál Cristo? ¿El que estamos celebrando estos días, el del nacimiento? Sí. Viene a hacerse hombre. En Él se cumplen todas estas promesas. En Él se cumple todo este plan de redención. ¿Tendríamos algo que celebrar? ¿O no? Si hay alguien que pudiera tener conciencia clara y conocimiento claro, deberíamos ser nosotros. En Cristo somos vistos los creyentes. Un pacto eterno, venido el tiempo, se cumple en la persona de Cristo, no por nuestras obras propias. Se dan cuenta que por muchas veces el mensaje del apóstol Pablo es como muy reiterativo en esto. La predicación del apóstol Pablo es muy central en esto. No por nuestras obras. No por nuestras obras. Dígale al que tiene al lado, no por sus obras. Sí, hermano, el rechazo de la justicia propia, el rechazo de la justicia por obras es un tema que se repite en los escritos de Pablo. ¿Por qué entonces? Por la propia determinación del Señor, por su gracia. Y nosotros decimos, qué bueno, ¿no nos hace descansar eso? ¿No nos hace descansar eso? Imagínate, Joana, que la salvación dependiera de ti. ¿Cuánto duraría? Imagínate que tú la pudieras lograr. ¿Cómo la logras? Si no es tuya, si no ha venido de ti, ¿cómo es que la vas a perder? Todo es muy fácil, Edgar, en realidad. Todo es muy sencillo cuando dejamos que la Escritura nos lo comunique. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, y nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. ¿Qué sigue diciendo el texto, hermano? Sino por el propósito suyo, la gracia que nos fue dada en Cristo. Exacto. Bueno, no se vaya tan lejos. Dice, según que el propósito suyo. ¿Suyo de quién? De Dios.
En cuanto a su base jurídica y a su glorioso motivo, este llamamiento, mejor dicho, en general todo este acto de salvación no fue conforme a nuestras obras, fue conforme a su propósito. Sí hubo una motivación. ¿Dónde estaba? En él mismo. ¿En quién estaba? En él mismo. ¿Qué tomó en cuenta él? A él mismo. Su propia gloria. Porque el Señor hace una extensión de su poder cuando salva al hombre, y lo salva en soberanía, mi hermano, y lo salva porque Él quiere, y solo los motivos están en el Señor. Y lo empieza uno a golpear la escritura, y lo empieza a bajar a uno de toda jactancia a la escritura, y le dice: ¿qué tiene usted? ¿Qué tiene usted? ¿Qué hay en su mano? Recordemos, ok, a ese niño que va a nacer en la cuna y que va a nacer en un pesebre. En él se está cumpliendo todo propósito de salvación, y nosotros no tenemos nada que ver ahí. Glorioso, glorioso. Eso nos debe dejar a nosotros tranquilos. La salvación no está basada en nuestros propios logros, sino en el propósito soberano del Señor, en su plan sabio. Sí, hermano, voy a decir una cosa dura esta mañana. Sí, habrá personas que no van a ser salvas. No quiero menguarles en su oración, por el contrario, quiero que su oración sea creciente. Pero hermano, la verdad es que no toda Colombia va a ser salva. No. Y los que el Señor salve, será por su... Y nosotros decimos: amén. Qué bueno que nosotros no sabemos quiénes son. Como no sabemos quiénes son, ¿qué hacemos? Predicar. Y haremos noches navideñas en la calle para predicar. Y iremos a los parques para predicar. Y si hay una labor en la que la iglesia debe estar ocupada, es en el predicar. Y el Señor traerá a los suyos. ¿Qué hacemos nosotros? Muy sencillo, hermano: predique. Convénzalos, tráigalos, como sea. No, eso no dice la Biblia. La Biblia dice: usted vaya y predíqueles. ¿Qué les predicamos? Todo es muy fácil, John. Predique el evangelio, hermano, y no predique nada más, por favor. Cállese ya todo lo que hemos hablado, ¿no? Su testimonio, todo eso, sí, nos puede ser muy útil, sí, en algún momento nos puede animar, pero lo que nosotros estamos llamados a predicar es el evangelio del Señor. Ese Cristo que nace, viene, se hace hombre, muere, resucita. Ahí está el evangelio. Venga a Él en arrepentimiento y fe. Si no, se va. Está muy sencillo. Está muy sencillo la predicación en realidad. El que no creyere, ¿cómo es? ¿Qué sigue diciendo el texto? Note cómo todo el texto, hermano, lo lleva a uno a... Él nos salvó, nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, según el propósito suyo. ¿Y qué? Y la gracia que nos fue dada, dígalo, en Cristo. Nadie se salva cerca a Cristo. Nadie se salva muy cerca a Cristo. Los que se salvan en Cristo. En Cristo. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la vida. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos predicado estas verdades? Pero ¿cuántas veces también las hemos dejado pasar? Sí, Él es el camino, la verdad y la vida. Sí. ¿Cuántas veces hemos dicho: no es por usted, no es por sus obras, es por gracia del Señor? Dice: y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, que nos fue dada en Él. Hoy vamos a repasar cuándo nos fue dada esa gracia. Antes de la fundación del mundo, antes de los tiempos de la eternidad. Bueno, literalmente el texto dice: antes de los tiempos de los... ¿Sí está quedando, hermano, está quedando claro que la salvación es por gracia?
¿Está quedando claro que usted no tiene nada que ver ahí? Está quedando clara que fue en el propósito del Señor en Cristo. O sea que si tiene sentido ahora que celebramos la Navidad de este niño que están haciendo. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Tiene sentido para nosotros o no tiene sentido? Que no es en diciembre, que es en marzo. Que no es en marzo, que es en septiembre, entre octubre. Concentrémonos, hermano, por favor, con lo que es. Sí, está bien, esta no es la fecha. Pero si el Señor nos da esta oportunidad para hablar de nuestro Señor, pues salgamos y prediquemos de nuestro Señor. No vamos a salir a una novena en la calle a decir, esta es nuestro estudio en cuanto a la historia y creemos que Jesús no nació en diciembre porque resulta que en la ubicación geográfica era... No. Ese no es. Si hay algo en lo que nosotros deberíamos estar centrados es en hablar de quién. En Cristo Jesús. Ahora, hermano, déjeme decirle que todos los dones que vienen de Dios para el hombre pecador vienen ¿en quién? En Cristo. En ese niño que están haciendo y solo a través de Él. Todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nos ha sido dado por gracia en Cristo Jesús. ¿Usted qué cree que? Uy, qué inteligente soy yo para los negocios. Soy tan hábil en mis negocios que mi familia puede disfrutar, mire, de todo esto que regalos, Navidad, natilla, buñuelas, porque yo proveo, porque yo soy, ¿sí? No. Todo lo que el hombre tiene ha venido de mano del Señor, por gracia en Cristo. Podríamos hablar hartas cosas, dice, y la gracia que nos fue dada, ¿en quién? En Cristo Jesús. A ver, retomemos nuevamente el texto y veamos. Él nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Volvamos a repasar. ¿De quién fue la idea de la salvación? ¿Fue iniciativa suya? ¿Qué nos proveyó el Señor para esa salvación? A su mismo Hijo nos concedió ese favor en Cristo. ¿Cuándo lo concedió? Por sus obras, por mis obras, por el propósito de Él. ¿De quién? De Dios mismo. El Mesías, hermano, siempre ha sido la única esperanza para la humanidad pecadora. ¿Se dan cuenta ustedes? Las palabras de Jesús, los sermones de los apóstoles, siempre guían en esta idea. En Cristo. Si algo tiene el hombre, lo tiene en Cristo. ¿Tendríamos nosotros razones para celebrar la Navidad? Sigamos, hermano, y si no el tiempo se nos va. Verso 10. Note, dice el texto, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, ¿qué? Pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Se refiere aquí a la primera venida del Señor Jesucristo. ¿Lo nota? El texto dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición del Salvador, de nuestro Salvador. Se refiere a la primera venida. ¿A cuál primera venida? ¿A esta que estamos celebrando? Sí, a esa. A esa. Nosotros a veces pasamos algunas cositas como de largo. Lo que Dios se propuso antes de los tiempos, que ya hemos hablado en el verso 9, se ha revelado en la historia por la aparición de nuestro Señor Jesucristo. O sea que antes hubo una, por decirlo así, estaba oculto, hubo una ocultación hasta el momento del propósito eterno de Dios, cuando el Hijo iba a ser manifestado.
la visible manifestación en carne del Hijo. Él viene al mundo y viene al mundo por necesidad de Él. ¿Por necesidad de quién? Por una necesidad redentiva que teníamos. ¿Quiénes? Nosotros, los pecadores. Cuidado con esto. Es que Dios estaba en la eternidad, solito. Tengo que confesarles que me tuve que arrepentir de eso porque yo enseñé eso. Ojalá los que me escucharon por allá les dé amnesia, hermano, y no se acuerden de eso que yo prediqué. Dios estaba en su eternidad, solo. Nos pintan a un Dios triste, ¿no? Porque el hombre fue hecho para estar en relación. Dios fue hecho para estar en relación. Entonces Dios está solo y dice, necesito compañía. Necesito salvar a algunos, entonces voy a enviar a mi hijo para que esos que yo salvo vengan a hacerme compañía. El Señor salva por soberanía. Hermano, el Señor no necesitaba de nosotros. El Señor estaba feliz. ¿Él solo? Sí. ¿Necesitaba el Señor de Edgar? No. No, el Señor no necesitaba de nosotros. El Señor decide salvarnos porque Él es soberano, porque Él va a cumplir su propósito y dice, yo los voy a traer a mí. Y nosotros como creyentes decimos, amén. Gracias a mi Señor que extendió su gracia sobre nosotros. Sí, Señor. Entonces este niño se queda revestido de humanidad. El verbo eterno de Dios viene a hacerse hombre, y esa naturaleza de hombre funciona como hombre. ¿Pasó? Sí, verdaderamente Dios. Sí, verdaderamente hombre. Sí, nace como un niño, como un hombre, se cría como un hombre, como un niño cualquiera. Tiene que aprender a caminar, tiene que aprender a comer, tiene que aprender a leer. ¿Sí? Unas cosas raras por ahí a veces que dicen sobre Jesús. Jesús crece, hermano, como cualquier niño, y la Biblia, la Escritura lo dice, que mientras él crecía en sabiduría y en estatura, en gracia, para con Dios y para con los hombres. Déjenme les hago un comercial. Jesús tiene un encuentro con algunos personajes en el templo a la edad de 12 años. ¿Lo recuerdan? Mire cómo nosotros no leemos con atención. Nosotros leemos el texto, Wilmer, y lo lee su merced en su casa y en esa versión rara que tiene. Y leemos, o nos imaginamos así, más bien porque leemos mal. Jesús entra al templo y ¿qué entra a hacer? ¿Sí ve? ¿Sí ve? Y eso es Navidad, hombre. Jesús entra al templo. ¿Y quiénes están enseñando? Sí, Señor. Jesús no entra a enseñar. No. Si ustedes leen su texto, Jesús entra a escuchar. De pronto Jesús está escuchando y levanta la mano y dice una pregunta. Y pregunta. Y después al rato levanta la mano otra pregunta. Y Jesús pregunta. Y él recibe una respuesta. Y cuando entran en relación, pregunta, respuesta, entonces vienen los judíos y empiezan a preguntarle pero Jesús no entra a enseñar. Jesús entra a escuchar y entra a preguntar. Lea su texto y verá. Él no entra. Como un niño cualquiera, sí, Señor. Como un hombre cualquiera, sí, Señor. Imagínense eso, ese propósito eterno, ese propósito de toda la eternidad en que el Padre decide con el Hijo que Él va a ser enviado en su tiempo, viene y se hace niño y ese niño empieza como cualquier niño. ¿Tiene que aprender la Escritura como hombre? Sí. ¿Enfrenta la tentación como un hombre como nosotros? Sí. ¿Quién muere en la cruz? ¿Quién muere?
El mismo niño del que estamos hablando ahorita en Navidad. Porque es que nosotros separamos eso, segundito. Parece que uno es el de Semana Santa y parece que otro es el de Navidad, y se nos olvida que este de Navidad, en él están cumplidas todas las promesas de redención que el Señor ha hecho antes. ¿Sí o no, mis hermanos? Ah, Jordan, ¿cómo la ve? Quien nace en aquel pesebre, quien nace en aquella cuna, no es cualquier niño. ¿Es quien? Dios, el Redentor, el Mesías. ¿Cuándo fue que nos fue dada esa gracia? ¿A quiénes? Sí, hermano. Ahora, note el texto. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de ¿qué? De nuestro Salvador. No podemos dejar pasar por alto eso. Note el título. ¿De quién se está hablando? ¿De quién? Sí, pero dice de nuestro Salvador Jesucristo, en quien nosotros debemos pensar cuando hablamos de nuestra salvación, de nuestra redención. Cuando uno piensa en la gracia, naturalmente tiene que estar pensando ¿en quién? ¿En quién? En Cristo, nuestro Salvador, divinamente ungido desde antes de la eternidad para la tarea de salvar y de redimir al pecador. Sí, sí. Piense en el nombre de Jesús. ¿Recuerdan el texto? El texto dice, ciertamente salvará a su pueblo de sus pecados. Por medio de esta primera venida, hermano, de la que a veces nosotros mismos no reaccionamos como iglesia, la gente no se da cuenta, por medio de esta primera venida se reveló la gracia de Dios. Desde su concepción misma hasta el final, hasta cuando Él muere y es glorificado. Todo el plan de redención y toda la gracia del Señor está ahí extendida. Todo su plan de redención está ahí. Si algo tuviéramos nosotros que recordarnos en Navidad es ¿a quién? A ese niño que nace en aquel pesebre, que es ¿quién? Cristo. Si él no se hubiese hecho hombre, ¿qué hubiera pasado? ¿Dónde estaríamos nosotros si Él no hubiese venido? Condenados, perdidos. ¿Ah? Ahora mire la gloriosa esperanza, hermano, como voy de tiempo. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor, de nuestro Salvador Jesucristo. Note lo que dice, el cual quitó ¿qué? La muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Pregunta, ¿quién es el que está hablando? El apóstol Pablo. ¿En qué condiciones está el apóstol Pablo? Preso, a punto de... Y note lo que dice el apóstol Pablo, hermano, en esas condiciones. El apóstol Pablo está a punto de morirse y le dice a Timoteo, el cual quitó. Lea, hermano, lea. La muerte. Después no diga que un falso maestro les enseñó. ¿Qué dice la Biblia? Quitó la muerte. El apóstol Pablo, ¿qué hizo? Está a punto de morirse. Y el apóstol Pablo le recuerda a Timoteo quién es su Señor, en quién está el seguro. Y le dice, ¿sabe qué? Él se ha manifestado, nuestro Salvador se ha manifestado. ¿Y sabe qué hizo? Él quitó la muerte. Está el apóstol Pablo a punto de morir. Y le escribe a Timoteo y le dice, Él quitó la muerte. ¿A qué se está refiriendo? ¿No se va a morir el apóstol Pablo? ¿O se va a morir? Entonces, ¿cuál era la esperanza del apóstol Pablo? Ah, es que nuestra vida aquí, esto es temporal. ¿Sí o no, Jorman? Usted tiene a su esposa, la ama mucho, daría la vida por su esposa, pero aún así, Jorman, es temporal. Todo lo que nosotros tenemos aquí en este momento es temporal. Porque nosotros miramos hacia nuestro futuro, hacia nuestra eternidad. Y la visión del creyente es totalmente diferente.
El apóstol Pablo, imagínenselo usted, encadenado, quizás ahí con sus laceraciones pues por esas cadenas, en un frío calabozo, y él ve hacia su futuro y dice: esto es temporal, esto va a pasar, ya pronto pasará, y la muerte que me espera también es temporal. Todo lo que nosotros pasamos hoy aquí es temporal, porque nuestra vida, porque nuestra esperanza va muchísimo más allá. Nadie más podía liberar la vida del apóstol Pablo, y él lo tenía claro aquí en su... Sí. A propósito, ¿por qué fue que el apóstol Pablo llegó a la prisión? Por revoltoso y por estar botando piedra en la calle. ¿Por qué? Por predicar él. Hermano, tendríamos tantas cosas que decir del apóstol Pablo, de su visión de su vida, de su visión de su muerte, de su visión de su ministerio. El apóstol Pablo dice: nadie más me puede liberar y asegurar mi alma, sino ¿quién? Cristo. Volvemos, ¿cuál Cristo? El que estamos celebrando por estos días. ¿Es diferente la esperanza del apóstol Pablo a la esperanza de nosotros? ¿Será que el apóstol Pablo tenía un Dios diferente, Joan? ¿Será que el Dios que tú oras y al que yo oro es al mismo Dios del apóstol Pablo? O sea que la esperanza del apóstol Pablo es la misma mía. ¿Mi esperanza es la del apóstol Pablo? Sí. Pues no tenemos a un Dios diferente, hermano. Dice: quitó de la muerte su poder. Cristo, ese niño que viene y nace en ese pesebre, con todo su poder, puede abolir la muerte en su misma esencia. Esto que nosotros pasamos hoy aquí, hermano, es temporal. Pero quienes están en Cristo miran a su vida hacia el futuro y ¿qué dicen? Yo siempre les recuerdo cuando compartimos la cena del Señor, unas frases de un pastor que dice: bien, bendito el día que se abran nuestros ojos para ver a nuestro Señor por toda la eternidad. Y ahí se está cumpliendo el propósito del Señor. De este niño que muere, que va a vivir como un hombre, que va a ir a la cruz. No recuerdo qué escritor es el que dice: parémonos nosotros frente a la cruz y veámonos a Cristo frente a la cruz crucificado. ¿Por quién mueres? ¿Por quién muere? ¿Por quién viene a hacerse hombre? ¿Por quién viene a cumplir todo el propósito eterno? El apóstol Pablo dice: Él nos salvó, Él nos llamó, y nos llamó con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, conforme a su propósito. Porque no había nada en nosotros, mis hermanos. ¿Por quién muere? ¿Por quién viene a nacer? ¿Por quién viene a cumplir todo su propósito? Vamos terminando. Si Cristo no fuese la vida, hermano, ¿qué pasaría con los muertos? Si Él no fuera la resurrección. ¿Se dan cuenta? Nosotros no merecemos ser salvados, pero Dios nos ofrece la salvación de todos modos. Esta mañana no les estoy diciendo en realidad nada nuevo, pero déjenme decirle que usted está aquí esta mañana y está escuchando un mensaje de redención y está escuchando el mensaje de salvación. No porque me rechace a mí, pero usted hoy ese mensaje lo está haciendo más responsable delante del Señor.
Jesús es la buena del amor de Dios y provisión, hermano, para todos los pecadores. Déjenme terminar con una aplicación. Lo que Cristo hizo por los pecadores en necesidad de gracia se resume, hermano, hermosamente en este verso 10. Mire, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida. ¿Y qué? La inmortalidad por él. O sea que nosotros sí somos inmortales al final, ¿o no? ¿En quién está ello? En Cristo. Como resultado de la expiación de Cristo ya no existe la muerte eterna para el creyente, hermano. Y la muerte física, en realidad la muerte física con respecto a nosotros ha perdido su poder, ha perdido su maldición. ¿Sabe qué dijo el apóstol Pablo? Para mí el morir es, ¿lo recuerdan? Ahora para el creyente se convierte el morir en una ganancia. Note, Cristo sacó a la luz la vida y la incorruptibilidad. La sacó a la luz exhibiéndola en su gloriosa resurrección. Esta es la inmortalidad que se promete en el Evangelio. ¿Para quiénes? Volvemos al mismo tema. ¿Para quiénes? Y tenemos que decir que los que rechacen el Evangelio, los que rechacen a Cristo serán condenados. Mis hermanos, ¿está clara la idea? ¿Sí? O nos enredé mucho. Volvamos a leer el texto, hermano. Y yo sé que ustedes van a encontrar mucha más riqueza, así que háganlo en su casa. Él nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Y nosotros decimos: glorioso Salvador el que tenemos, hermano. Amén. Glorioso el plan del Señor, su plan de redención. No podemos hallar imperfección en Él, no podemos hallar injusticia en Él, no podemos hallar arbitrariedad en el Señor. No. Su plan eterno de redención se cumple y se cumple al tiempo, en el propósito del Señor venido, el cumplimiento de los tiempos. Viene Cristo a nacer y de la manera que nosotros ya sabemos cómo nace. Se reviste de humanidad para ir a morir a la cruz. ¿Por quién muere?